Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves, señores, jueves 9 de julio del 2026. Aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, tenemos 26 grados Celsius y hay anunciada alerta amarilla en varias localidades de la región del Cibao. Todo lo que es esta franja que vendría siendo prácticamente la septentrional sería La Vega, Bonao, como que San Francisco, Santiago. Esa zona ahí en amarillo. Toda esta franja está en verde porque parece que hay una vaguada. Me refiero así, si usted trazara una línea diagonal, San Pedro, Romana, Monteplata, y siguiera subiendo por ahí, así en esa dirección, hacia arriba por la septentrional, pues ahí se pega con Bonao, La Vega, y sigue para allá hasta salir por allá arriba. Toda esa parte está en verde, pero La Vega, San Francisco y creo que vi ahí Santiago, es el centro, Cibao Central, en alerta amarilla. Previsiones, tomar las previsiones correspondientes, estar informados, oír las recomendaciones de las autoridades para evitar sorpresas desagradables y situaciones que pudieron haber sido controladas. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más tenemos? Bien, muchas informaciones. Hay muchas a nivel internacional por pipa, como dicen, ¿no? Y en locales también, pues siguen arreciando los cacerolazos, las protestas. Hay otras demostraciones, otras manifestaciones que se están dando. Lo importante, señores, hemos avanzado. Señores, hemos avanzado porque yo recuerdo que para el primer gobierno del presidente Fernández, cuando el PLD llegó por primera vez al gobierno en el año 96, el Frente Patriótico, yo era funcionario del Banco Central y llegó el gobierno Leonel Fernández, su primer gestión. A esa gestión le hicieron, lo dijo el presidente Fernández en una ocasión, y dio unas declaraciones que después se las sacaban bastante para usarla en el contexto que le conviene a la oposición, que él decía que pagaba pagar para no pegar. Y cuando el PM, y eso se sacó porque le hicieron más de 2.000 huelgas. De hecho, esos grupos populares y el partido opositor, el PRD, que había quedado el país dividido porque ganó 49-51. En la segunda vuelta, el presidente Fernández le gana al doctor Peña Gómez, una cumbre, ¿no? Un líder con unas características fenomenales, con el apoyo del presidente Balaguer, por supuesto, y los balagueristas. Y le gana 51-49 para redondear. O sea, teníamos un país dividido en dos mitades. Cuando usted oye que hablan de que fulano tiene alta tasa de rechazo, pero en ese entonces Leonel Fernández tenía 49% de rechazo, porque todo el que votó en contra de Leonel lo rechazaba y apoyaba a Peña Gómez. Estoy diciendo eso, pero lo que quería es para que ustedes se den cuenta a veces cómo se manipulan y se traen las cosas por las greñas. Que en esa ocasión, y el presidente Fernández lo dijo, y cuando hablaba de aquello y justificaba eso del pagar para no pegar, que le daban unas cosas ahí en los barrios y hubo algunas desviaciones que tendrían que responder, lo que repartían, pero no es que el programa en esencia tenía un fin de contrarrestar esas situaciones levantiscas porque le hicieron más de 2.000 huelgas. Juan Ubiere, Figueroa, que allá el difunto Pérez Figueroa, los Falpo, los movimientos populares, el propio partido del PRD, el levantisco entonces. Y eso fue así. Más de 2.000 huelgas. Y ahora usted ve, se hacen las protestas, son pacíficas, son cacerolazos, son rechazos de la ciudadanía, pero ejerciendo su constitucional derecho, su derecho constitucional, su derecho inalienable a la protesta. Se reúnen aquí en el Paseo de la Churchill,
un grupo de jóvenes con pancartas y diciendo el costo de la vida, la gasolina, el gobierno, todo lo que le parezca, y está bien y no hay ningún problema, ni no hay que rasgarse las vestiduras, ni hay que ofenderse, ni ir a entrarle a palo, como pasó con los agrónomos, innecesariamente, con los médicos, innecesariamente. Otro grupo se va y se aposenta ahí frente a Palacio, pone unas sillas, hace un alboroto, como hicieron una vez un campamento, aquellas feministas con las tres causales, que hubo el show aquel de que mandaron unos bizcochos de que con marihuana y qué sé yo qué cosa. Bueno, ahí va un grupo y se sienta en una silla a pedir la destitución de Faride. Oigan ustedes, o sea, vean ustedes, yo lo quiero poner en el lado bueno, es que sí hemos avanzado de manera cívica. Tenemos que enseñarle, claro, a los motoristas a comportarse como la gente, a los que se roban las luces en rojo, etcétera, etcétera, a los taxistas, a los delivery, andan haciendo y deshaciendo. Todo ese tipo de cosas tenemos que avanzar con ello. Pero en cuanto a las protestas, si comparáramos aquello con esta situación actual, mira la Plaza de la Bandera, que íbamos muchos ahí. Hemos avanzado entonces. Y las protestas son legítimas, razones de sobra. Repito, razones hay de sobra. La ley Mordaza, acaban de aprobar ahí ahora la reforma policial. Ayer la aprueban, tenían como 7 u 8 meses ahí, estamos haciendo una reforma policial y vemos los desmanes de la policía, los desmanes de la autoridad, que yo a quien culpo no es al perro, para ponerlo metafóricamente, no es al perro, es al amo. El perro lo que hace es que ladra, es al amo que hay que, ¿verdad?, que agarrarlo. Entonces, ¿por qué? Yo lo he dicho, esos subalternos se comportan así, no saben a qué salen a la calle y actúan así porque no se le establecen claramente cuáles son las reglas, cuáles son las consecuencias y qué le va a pasar y que no se les va a proteger y que si hacen esos desmanes que están haciendo y acostumbran a hacer, van a tener que pagar con sus huesos en la cárcel, por ejemplo, que lo que tienen es que proteger a la ciudadanía. Entonces, la culpa es arriba, no es abajo. El líder traza las pautas. Y los líderes son los capitanes, los coroneles, el general, el jefe. O sea, ellos son los que tienen que bajar. Y cuando va a salir esa patrulla, que sepan y se les instruya qué es lo que tienen que hacer. Y los que se desvíen, que paguen sus consecuencias. Y a los otros, que vean los ejemplos y las sanciones que les corresponde, pero si lo van a proteger, si lo van a tapar, como hicieron la Barranquita, aquellos que se metieron en la peluquería y mataron un grupo y después andaban poniéndole de que armas y qué sé yo cuánto, gracias a Dios que ahora tenemos cámaras. ¿Y cuándo no teníamos? Pero en las redes estamos saturados de acciones de salvajismos de la policía, que los tienen apresados y dándole trompones al tipo y en el suelo y dándole... Y entonces, y no tienen un protocolo para someter a la obediencia y ese tipo de cosas, y caen como los pavos y de una vez sacan la pistola. Entonces sí, tienen razón la población a quejarse. Y vemos esos casos que son, no, periódico de ayer. Pasó el domingo, matan a ese jovencito en Herrera, pero mataron una pareja de pastores evangélicos que venían en Villa Altagracia, venían en un carro blanco. Eso era por delincuencia policial. Fíjense, delincuencia policial. Esos policías le iban a dar un tumbe a otro que venía en un carro blanco, confundieron el carro y le entraron. Pero en el otro venían unos delincuentes, esos de los narcotráficos y cosas de esas raras. Y los otros que matan ahí en el 12. Esos son delincuencia policial. Del DICRIN y de la DNCD. Yo ni me acuerdo cuál fue que mató a quién, pero lo acribillan después que lo tienes preso. Y están las cámaras y salen las cosas. Y así usted busca más. Y en las redes está cantidad de policía agrediendo a la población. Entonces, ¿por qué? No, la culpa no es de ellos, es de ellos arriba que no se les dice las consecuencias, el régimen de consecuencias, lo que
va a suceder si hacen tal o cual cosa y cómo es que debieran comportarse. Pero se sienten protegidos y si no pasa nada, pues no pasa nada y siguen haciendo sus desmanes. Entonces, razones hay de sobra. Esa actitud arrogante del gobierno, indolente con los combustibles, de que lo voy a frizar por 2, 3 meses, cuando el combustible había bajado. Por cierto, ha vuelto a subir porque se armó el lío de nuevo allá, pero eso no estaba supuesto. Se supone que había un acuerdo ya por 6 meses, 2 meses, 60 días, y luego se habría de renovar porque ya estaban negociando los términos y eso va a tomar su tiempo. Pero la situación se tranquilizaba. Y espero que se tranquilice. Ahorita tenemos mucha información con respecto a eso, pero lo comentaremos. Pero entonces, sí, la población tiene derecho. Y si el gobierno, que ese es un tema que yo aquí lo he tratado, si el funcionariado, si la administración es inteligente y no es obtusa, obcecada, arrogante, prepotente, y interpreta con humildad las críticas, las quejas de la población y las críticas que le hacen, no sus aplaudidores, lo voy a llamar así, para no decirle bocina, no son esos aplaudidores que todos lo aplauden y lo justifican, no. Aquí si las cosas están bien se aplauden, se les reconoce. Si la administración es inteligente, toma esas cosas para corregir. Hoy, ¿qué es lo que yo le digo cuando hablo de Protecon, de la Superintendencia de Electricidad, o de Prousuario, de la Superintendencia de Bancos? Que usted tiene que quejarse por una simple y sencilla razón. Chivote que no grita, cuchillo con él. Si le ponen esa sobrefacturación y usted entiende que no la tiene, usted va y se queja a la distribuidora. Y si la distribuidora no le responde, usted va a Protecon. Y si cuando sale el fallo y le llega a la distribuidora y se ve que hubo 10 reclamaciones, por ejemplo, 3 fueron favorables al usuario. Oiga, 30%. Eso le manda una señal a los ejecutivos de arriba para que revisen a sus ejecutivos aguas abajo, a los empleados que tienen que ver con esas cosas, porque es así, e idénticamente debe ser para el gobierno. En lugar de me la estoy comiendo y no le haga caso, uno loco. No. Entonces estas cosas que estamos viendo son consecuencia de esa actitud díscola, omnisapiente, que se creen ya, no, es un delirium tremens, le cambiaron el chip, un decreto le cambió el chip al tipo que era un patán. Usted siempre fue un normal en la escuela, no vamos a exagerar. Usted fue normal en la escuela, usted no fue un sobresaliente. En la universidad tampoco fue sobresaliente. Cuando jugamos basquetbol, usted tampoco fue de las estrellas. Cuando estábamos con las jóvenes, usted tampoco era el que se levantaba más de las chicas, ¿verdad que no? Usted no fue brillante en la maestría, usted no es nada, usted es lo mismo. Le dieron un decreto y a usted como que le hacen, como cuando tú vas a la línea aérea, que tú dices, mira, yo tengo tantas horas de vuelo, hazme un upgrade. Yo voy en económica y me ponen en business. No, a usted no le hicieron ningún upgrade. Usted sigue teniendo la misma preparación que sacó de la universidad. Si tiene una maestría, tiene. Si no tiene, no tiene. Usted tiene la misma cantidad de neuronas que tenía antes. Usted no es más brillante ni más nada. Si usted fue obtuso, usted seguirá haciendo. Y entonces, si se asesora y se deja llevar y busca personas adecuadas a su lado, usted hace un gran trabajo, un mejor trabajo. Y eso es lo que pasa. Entonces, estas actitudes reflejan, entonces ahora el gobierno no es asunto de narrativa, es de darle respuesta, ser inteligente y tomar esto como un insumo. Mira a ver qué dice la población. Ahí está la queja, todo el mundo. Los otros días todo el mundo andaban aplaudiendo, pero ¿aplaudiendo quién? Los aplaudidores. Que yo le dije, usted hace una auditoría y verá que el 90% estaban el mago Magín, el mago Merlín, aquel famoso, el mago Magín. No porque no se tocó el ITEVI, no porque la indexación se hizo de un tramito. No, era completo que había que hacerla. Y la oposición sugirió en el Congreso, no, se sancochó y se aprobó a lo que ellos le parecía. Ah, muy bien, ahí anda la queja. Asociación de Industria, Azonadores, Asociación de Bancos, de los transportistas aéreos, de la Asociación de Aerolíneas, ¿quién más?
las 7, todo el mundo, CONEP, por además la ley de residuos sólidos, la ley del Código de Trabajo, que se aprueba en el acuerdo tripartito y allí se cambia y se hace otra cosa. La ley Mordaza que viene y se introduce ahí, esa paquete de cosas. Ahora van a sacar una ley que entra ahora en agosto, que se va a modificar, pero si entra como entra, y tú le dices cacuemaco a un funcionario, estoy poniendo un ejemplo, no he leído ni todas las cosas que están ahí, te van a meter 5 años. Entonces aquí sabemos que después que se aprueban las cosas, en esa discusión se va a dejar ahí, se va a hacer un mamotreto, van a buscar 3 periodistas, que una comisión. No, vamos a arreglar eso ahora, a corregirlo ahora, antes de que empiece, para que después no haya que lamentarse. Entonces, todas esas cosas, ahí está. El gobierno lo que tiene es que abrir los ojos y oír más, estar consciente de que las narrativas que repiten y repican gloria y todas esas bocinas, todos esos altoparlantes, son para eso, para consumo de ese público, pero para trabajo, como dicen las encuestas, se hacen encuestas de trabajo para ver las quejas de la población, para tomar medidas, para operar. La de publicar es otra cosa. Yo creo entonces que el gobierno lo que tiene que hacer una introspección y tratar, cuando se trata, por ejemplo, en comunicación, control de daños, ya no tócame ese tema, cállate, deja eso que pase, vamos a buscar otro tema para taparlo. Bueno, eso se llama control. En este caso es corregir esas falencias y esas quejas que la población está reflejando. Pero al final del día, vuelvo y repito, qué bueno que hemos avanzado, que estamos protestando de manera civilizada. Hay algunos sitios, que si la luz que se fue por allá, que se están quemando en algún sitio, pero son cosas esporádicas y particulares, ¿verdad? Pero lo importante es que se están generalizando las propuestas, pero son las protestas, pero son civilizadas. 5 minutos de tocadera de cacerola, es un reclamo, es una expresión civilizada de una población que debe darle una señal de alerta a la propia administración, si es inteligente. Si es obtusa, arrogante, pues seguirá tan campante como el whisky aquel. Eso por ese lado. Ayer se aprobó la licitación de la autovía del Coral. Ahorita doy algunos datos, son importantes. Se ha anunciado como 10 veces. Cada vez que el presidente iba al Congreso, y ha ido como 6 veces, por lo menos 4 de esas 6 lo ha anunciado esa autovía del Coral. Ayer fue que se adjudicó por Red Vial. Muy bien, le doy los detalles en unos instantes. El lío de Andeclip y las ARS, se suspendieron los servicios para 2 ARS, la vida intervino, dice que va para los tribunales. Las afectadas, las 2 ARS afectadas, ARS Futuro y ARS Primera, algo así. Ahorita le doy también los detalles. Dice que no saben porque ellos son, en comparado con los otros, ellos han indexado más los valores. Bueno, ese es el punto que decía yo antes, cuando se anunció. ¿Por qué se deja llegar ahí? Igual que lo de la gasolina y los Verifone, ¿verdad? Es que no somos proactivos. De nuevo, míralo ahí como están dando la razón. En el Oriente Medio, los bombardeos, tiro y tiro y tiro, como decían cuando estamos en la pelota, y tiro y tiro y tiro y tiro, y bombas van y bombas vienen. Estados Unidos bombardeó por tercera vez instalaciones en todo lo que es la costa del Golfo Pérsico de Irán. Irán volvió de nuevo y de nuevo, bombardeó a Kuwait, a Bahrein y a Qatar. Bases militares de Estados Unidos en esos 3 lugares, y ahí agarraron un misil también que iba en Jordania para una base. Bueno, es un problema, el petróleo de nuevo ya se disparó, ahorita vamos a ver los detalles. En la cumbre de la OTAN, al menos ahí se acordaron cosas importantes. Trump llegó pateando la pelota y tumbando la mesa, insultando a España, cortándole los ojos a la Meloni, que pues que eran panas, diciendo que quería Groenlandia, pero al final del día parece que se tranquilizaron las aguas.
volvió la paz, la OTAN acordó que iba a hacer inversiones por más de 50 contratos, por más de 50 mil millones, y los Estados Unidos se benefician de esos contratos. Le va a dar la autorización a Ucrania de la licencia para que fabrique los misiles Patriots, que son de defensa, para interceptar los misiles balísticos y de crucero que Rusia le envía, y que Estados Unidos no está produciendo en la cantidad adecuada. Y además, cuando Ucrania los produce, le sale a un costo muy económico, porte más. Y ahí no tendría tampoco que estar pidiendo permiso para atacar a nadie, porque los fabricaría ellos y además fabricaría para toda Europa. Y ha demostrado que tiene la capacidad de hacerlo, porque en guerra, con 4 años, está produciendo más de 9 millones de drones y está dando clases de cómo y a qué costo. Y negociando acuerdos, joint venture, inversiones conjuntas, fabricando fuera y dentro de Ucrania, en alianza con empresas de Alemania, de Inglaterra, Dinamarca, Noruega, supliéndole drones y en alianza, inversiones conjuntas, asesoría, asistencia a los países del Golfo Pérsico, estos mismos que están interceptando los drones iraníes después de este rebú. O sea, Ucrania se ha puesto en el tope y Trump ha tenido una actitud muy diferente en esta ocasión. Pues dicen como que a la gente le gusta estar del lado que está ganando, y parece ser, aunque aquí lo que hay es pérdida de todos los lados, las filas en Rusia son como en la época de la Unión Soviética, de la escasez por los combustibles, por las sanciones de largo plazo que le está poniendo Ucrania, como lo dice Zelensky. Ayer le había dicho, ayer le destruyeron 12 tanqueros, 12 navíos. Eran 10 tanqueros, un dry cargo y un tugboat, un remorcador y unos ferry con cargados de mercancías que iban en el mar de Azov. Acá, eso antes de llegar al Mar Negro, ahí está el puente ese de Kerch, famoso, que iban a suplir la zona del sur de la ocupación, de la parte ocupada de Ucrania. Entonces no está llegando ni combustible, ni municiones, ni habituallamiento, alimento, agua, etc. Entonces complicado. Entonces ahí está la situación a nivel internacional. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos así puntual? Miren, yo le tengo aprecio a la senadora Burnigal de Puerto Plata. Nos veíamos en un lugar que yo almorzaba ahí, desayunaba, algo así. Y es una persona que expresa sus opiniones. En esta ocasión acaba con esto de la reforma policial que acaban de aprobarse en el Congreso, con esto de la muerte del joven, ella dice estas frases, dice: sale en defensa de la policía. Por un caso no se puede detractar la institución. No hay derecho, ningún derecho, a que por un caso yo detracte un cuerpo policial. Yo voy a defender a la policía, una policía honesta, renovada, con profesionales como la que yo tengo en Puerto Plata. Qué dichosa es la senadora Burnigal, que en Puerto Plata tiene esa policía honesta, renovada y profesional. Dice que la Policía Nacional de hoy es mejor pagada y buena. Eso es una evaluación. ¿Qué es mejor? Bueno, sabrá Dios. Si él la va a comparar con la de los 12 años que mataban a los muchachos en la calle por fines políticos y la Guerra Fría. Mejor pagada, no hay duda. Le han hecho aumento, le vienen haciendo el aumento de hace mucho tiempo. Buena no es, dice ella que es buena, pero yo lo que me voy a referir a la esencia de su declaración. Yo también estaría de acuerdo con la senadora Burnigal si lo que ella dice fuera así, que por un caso no se puede detractar una institución. El problema, mi querida senadora Ginette Burnigal, es que no es un caso. Yo lo decía ayer, es que son casos recurrentes. Y no los culpo a ellos. El problema es que yo no los culpo a ellos. Eso que ella dice, hay sus policías honestos, profesionales. El problema está arriba, que no le han bajado la idea, el espíritu de la ley, como dicen, el espíritu de la ley, el diputado, ¿cuál era el espíritu que se tenía cuando aquí no se le ha bajado el espíritu del para qué es que ellos salen a las calles? Y los otros días le ponía el ejemplo cuando andaban los militares que lo ponían a hacer patrulla
que decían los militares no se pueden mandar a la calle porque los militares no están entrenados para bregar con los civiles. Y cuando querían desmilitar a los policías decían que eran civiles armados, algo así, porque tienen razones de ser diferentes. ¿Entiende? Entonces, no, yo entiendo la posición de la senadora y hay una reforma y hay hasta fideicomiso para la policía, que yo no sé para qué es lo que se busca con eso, pero bueno, ahí está. Pero no es verdad que es por un solo caso, es que son recurrentes los casos y no más recurrentes, muy recurrentes. Es más, esa es una conducta de agresión, pero está en las redes. Entonces, no, el caso del muchacho aquí no es ese. Todas las otras cosas que dicen que delincuente con 14 fichas, nadie habla de esa, nadie está criticando por eso. Esos delincuentes que le den, no debe ser porque tampoco aquí hay pena de muerte, tiene que pasar por los tribunales. Pero ok, no estamos hablando de eso. Es de los inocentes y de las agresiones y de la manera atropellante que se maneja la policía. Y la culpa la tiene el Ministerio de Interior, los jefes de la policía y los superiores. Es que ese es el problema. Pero no es por un caso. Si fuera por un caso, yo estuviera en total acuerdo con su opinión. Pero no es un caso. Y no hay un interés de detractar a la policía. Es que su conducta, su accionar, y si nada más cortemos un año para atrás y buscamos la prensa para que veamos. No es por eso. Entonces, bueno, había que decirlo, no, porque no es por un caso, senadora. Son muchísimos casos, pila de casos, como dicen los muchachos. No, y es diario y está en las redes. Nada más hay que abrir las redes para que usted vea cómo se... Ahí está, sale, porque por suerte tenemos eso aquí. Entonces, de nuevo, lo de la reactividad del gobierno. Tenían que esperar que llegue el agua, que llegue, ¿cómo es? La sangre al río. Andeclip suspende los servicios de los médicos afiliados de ARS Futuro y ARS Primera. Ahí está, esas dos han sido las primeras agraciadas. Se reunieron 130 centros médicos. A partir del martes 14, la semana que viene, estarán suspendidos en esas dos instituciones los servicios de sus asegurados. Cuando vayan a los centros médicos van a rebotar por tiempo, sin tiempo definido. Sin embargo, ya salió la DIDA y advirtió que los problemas financieros entre las ARS y las prestadoras y las clínicas no puede amenazar al cliente que está pagando, ¿verdad? Pero ¿por qué salen ahora? Ahora se asombra diciendo el cliente, pero nosotros tenemos 6 meses tratando y viendo y negociando, entonces ahora que toman la decisión, porque ese es el problema. Argumentó que llevan 6 meses intentando negociar con las autoridades de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, con las ISARRIL y las ARS, sin éxito. Las clínicas no reciben subsidios estatales como reciben los hospitales, pagan impuestos, sufren incrementos en los costos de la energía eléctrica, de los combustibles, de la alimentación y hasta los reajustes salariales que se establecen por ley. Entonces tienen que tener sus costos cubiertos para poder dar un servicio a las clínicas, porque no se suplen, no se nutren de aire. Entonces la ARS Futuro, que la metieron en el paquete, dice que es injusta e inmerecida meterla a ella en ese lío. Destacó ARS, para que usted vea. No sé por qué la cogieron a estas dos de fea, pero oiga lo que dicen ellos, que sus tarifas siempre han sido acordadas individualmente, que ellas no pertenecen a la asociación de ARS. Y que en promedio su indexación se encuentra por encima de la que pagan las otras. Ellos pagan entre 25 y 30% y las otras que entre un 5%, que decía el mismo doctor Mena. Entonces, ¿por qué las cogen a ellas de chivo expiatorio? Y ellas no forman parte de ADAR, ni han dialogado, ni han mantenido nada con Andeclip. Si usted no ha negociado con ellos, como entonces lo cogen lo cogieron de preservativo, lo cogieron a ellos por los más chiquitos sería. ARS Futuro solicitó formalmente una reunión con el comité ejecutivo. Entonces, ¿qué dice la defensa del afiliado, la DIDA? Una acción de amparo colectivo tras la suspensión del servicio. Van para los tribunales. Elías Mato, Elías Báez, el de
dice que la institución actuará de inmediato para salvaguardar el derecho de los afiliados, lo que está muy bien. No se debe poner en riesgo la salud de la población, pero había que esperar que el agua se derramara. Ese es el punto, lo que yo les decía los otros días. Y eso pasa en esta situación y viene pasando en muchas otras. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde está el problema de la reactividad de esta administración. Son reactivos, no proactivos. Dejan que las cosas se descontrolen, entonces después andan huyendo, tratando de ver cómo ponen parchos y resuelven y hacen cosas. Miren, gracias a Dios que esa licitación, pues al menos ya se adjudicó, porque lo habían anunciado y la habían varias veces, la habían suspendido y anuncio van, y cada vez que el presidente iba los 27 de febrero anunciaba la autovía del Coral. No, de los Corales es la de aquí, de la que va para Punta Cana, del Ámbar es. Entonces, ya se adjudicó el diseño y la construcción de la autopista Ámbar. Dice al consorcio, se llama Autopista del Ámbar, Consorcio Autopista del Ámbar, donde está el grupo Estrella, Ingeniería Estrella, el grupo RISEC, la constructora RISEC, Magna y la constructora MAR. No sé cuál de ellas, una de las de Mícalo Bermúdez debe ser. Entonces, ellos tuvieron la mayor puntuación técnica y económica cuando se evaluaron los términos de referencia y las propuestas. Y el costo de la obra, la oferta económica, es de 28.800 millones de pesos. Esa autopista va a enlazar a Santiago en la circunvalación norte, hasta la sur por abajo, y la norte, la que uno coge cuando coge por ahí arriba, que sale para allá, para Navarrete. Por la circunvalación norte se va a meter para arriba y va a llegar a Puerto Plata, a Sosúa. Unos 35 minutos de trayecto y son como 35 kilómetros lo que se va a construir, pero esa es la zona, hay ya discusiones porque eso está la cordillera septentrional, por ahí hay como montañas, habrá que hacer unos trabajos importantes, pero yo presumo que van a estar cubiertos, participaron 10 empresas de reconocida trayectoria, o sea que hubo una licitación, una competencia. Eso se va a hacer a través del fideicomiso Red Vial. Lo importante es que esa obra había sido anunciada ya muchas veces y el gobierno no había podido concretizarla, al menos ya está. Vamos a esperar que las quejas de los comunitarios, de los medioambientalistas, pues sean escuchadas y sean evaluadas y que se tomen las previsiones correspondientes. Con esas autopistas, si es una zona protegida, va a pasar por una zona protegida, luego empiezan empiezan a construir en los alrededores y eso tienen que tomarlo en cuenta las autoridades, tomar las previsiones para que eso no suceda. Vamos a esperar, muy bien, ahí está el grupo Estrella, la constructora RISEC, esa MAR y Magna, son empresas de prestigio reconocidas y de alta solvencia. Qué bien, al menos ya vamos a poder decir que se va a hacer la obra. Es una obra que tomará son 35 kilómetros de trayecto, pero es que la zona es muy... la cordillera septentrional por ahí arriba. Tienen que tomarse muchas previsiones. Una obra importante y un monto importante, 28.800 millones. Vamos a hacer una pausa, señores. Estamos en Economía y Mercado y venimos en breve.